realmente un gran placer el estar aquí en esta noche, ¿verdad? Y lo habíamos estado esperando realmente, pero como todo tiene su tiempo, ¿verdad? Así nos enseña la palabra de Dios y bueno, este ha sido el tiempo, ¿verdad? Y me alegra mucho saber de que hay planes bien lindos, planes de ensanchamiento, ¿verdad? Y esa es la voluntad de Dios, que alarguemos las estacas, ¿verdad? Que vayamos ensanchando, porque hay muchas personas que todavía necesitan de Cristo. Ya mi esposa me estaba poniendo un poco melancólico ahí, recordándome aquellos años de noviazgo. Yo vine a mi primera experiencia de trabajo aquí a Popa. Sí, venía graduado como técnico industrial. Y bueno, llegué allí, solamente me aguantaron un año. Luego fui a trabajar al Ingenio El Ángel, estuve otro poquito. Y en el año 76, en los planes de Dios estaba llevarnos a Venezuela, ¿verdad? Y ustedes conocen seguramente todos conocen las noticias y lo que está sucediendo en Venezuela. En poquitas palabras, quiero decirles primero que les traemos saludos de los hermanos en Cristo, sus hermanos, nuestros hermanos venezolanos, ¿verdad? Que hay un pueblo, ya un pueblo bastante grande, ya se hace sentir bastante y eso es importante, ¿verdad? Porque es la iglesia de Jesucristo la única institución sobre la faz de la tierra que puede provocar cambios verdaderos, cambios de Dios, ¿verdad? Porque Dios trata con su pueblo, con ustedes y con nosotros. Y allá tenemos muchos hermanos. Cuando llegamos a Venezuela en el año 76, apenas se hablaba en Venezuela de un 3% de pueblo evangélico, un pueblo casi no evangelizado, sí, escasamente evangelizado. Ahora ya estamos hablando de un 24, un 25%, ¿verdad? Lamentablemente por la situación ya se dice que 4 o 5 millones de venezolanos han tenido que emigrar buscando lo esencial para la subsistencia humana, ¿verdad? Pero bueno, ya mi hijo nos cuenta cada día, emigran, se van mucha gente, sobre todo para los países vecinos, ¿verdad? Que son Brasil y Colombia, Ecuador, que está próximo, Perú, está lleno de venezolanos, hasta El Salvador se está llenando de venezolanos. Entonces es una situación bastante crítica. Ellos les mandan saludos y con sus manos levantadas, nosotros quisiéramos retornar esos saludos del pueblo de Dios aquí en Apopa, ¿verdad? Que enviándole saludos a nuestros hermanos venezolanos. No sé cuántos quisieran, en un acto de fe y bendecir al pueblo de Dios. Muchas gracias. Vamos a remitir sus saludos, ¿verdad? Y por favor sus oraciones son importantísimas en este momento. Ya se está comenzando a sentir la persecución del sistema de gobierno. Ya se ha establecido un carnecito como una tarjeta de crédito, una tarjeta, ¿verdad? Allí está muy sigilosamente el 666. Allí les doy una idea de lo que se está moviendo, ¿verdad? Y el que no tiene ese carnet ya no puede comprar, no puede vender, tiene problemas hasta para que le sirvan la gasolina, le vendan la gasolina. Sí, o sea, ya se está sintiendo para predicar al aire libre, hay que hacer ya una serie de trámites, cosa que no era así. Pero bueno, sabemos que todo esto tiene que suceder, ¿verdad? El tiempo está llegando. Quizás para los salvadoreños es para que estemos atentos, estemos apercibidos, como dice la palabra de Dios, porque es un país de aquí de nuestra América, ¿verdad? Está en Sudamérica, pero ya esto está sucediendo, ¿verdad? Y de aquí debemos de estar muy atentos, buscar a Dios con más ahínco, con más dedicación, porque todo esto nos anuncia el más grande acontecimiento de toda la historia, que es que la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima. Amén. Cristo viene pronto, sí. Y se nos enseña, se nos manda que estemos preparados, ¿verdad? Que estemos preparados. Y me alegra mucho
de veras de verles a todos ustedes aquí en Apopa, ¿verdad? Y sobre todo saber que es con ustedes, es con nosotros que Dios va a hacer grandes cosas aquí en esta ciudad, en sus alrededores y por qué no en todo el país. Yo lo creo en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios nos enseña que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y la gracia de Dios se está desbordando y está disponible para alcanzar a todo aquel que reconozca que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el único Salvador, la única esperanza para este mundo. Amén. Bien, hermanos, quisiera que nos ubiquemos en el libro de Santiago, en el capítulo 5 de Santiago. Vamos a tratar el tema en esta noche. Yo tenía otros temas posibles, ¿no? Para que meditáramos en esta noche y saquemos una enseñanza específica, directa para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sea de edificación, de fortalecimiento, que nos ayude en nuestras necesidades, en los retos que cada día enfrentamos. Amén. ¿Cuántos creen que vinieron en esta noche a recibir algo de parte de Dios? A eso venimos a la iglesia, ¿verdad? Qué privilegio tan grande, tan hermoso el poder ser edificados con la bendita palabra de Dios y sobre todo ser protagonistas. Nosotros somos protagonistas de estos tiempos maravillosos que nos está tocando vivir. ¿Cuántos creen que vivimos tiempos maravillosos? Vivimos tiempos excepcionales. Cosas extraordinarias están sucediendo y mayores cosas están por suceder. Y somos nosotros los escogidos de Dios, los llamados de Dios, ¿verdad? Somos nosotros los invitados para ser protagonistas en estos excelentes tiempos. Amén. Así es que vamos a estudiar en esta noche, me propongo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, que estudiemos acerca del carácter, específicamente en nuestras vidas, en la vida del cristiano, ¿verdad? En la vida del cristiano. Y dice en Santiago, en el capítulo 5, vamos a leer a partir del versículos 17 y 18. Dice de la siguiente manera, Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Y el personaje que tenemos aquí planteado en esta porción muy, muy maravillosa, muy linda, por cierto, de las Sagradas Escrituras, como es todo el libro de Santiago. Cada versículo tiene una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Tiene una orientación. Pero este capítulo 5 es extraordinario. Yo le he llamado al capítulo 5, sobre todo del versículo 13 en adelante, la solución perfecta. Fíjense bien, la solución perfecta para toda necesidad. Porque si está alegre, aquí hay respuesta, aquí hay solución. Si está triste, por supuesto que hay solución. Alguien llegó triste en esta noche, alguien vino a la iglesia sobrecargado, un poco cansado, atribulado. Tantas cosas, ¿verdad?, que nos suceden y a veces nos sobrecargan. Pero tenemos un recurso extraordinario, hermanos. Somos bendecidos, somos afortunados. Tenemos recursos poderosísimos
de parte de Dios, la palabra de Dios. Aquí tenemos este banquete espiritual, ¿verdad? Qué lindo que nos podemos deleitar con la palabra de Dios. Tenemos el recurso de la oración, el poder del cristiano, la victoria del cristiano está en la oración. El que ora constante, dice un cántico que entonamos, vencerá en todo tiempo la tentación. Y dice que el enemigo, Satanás, caerá vencido, caerá ante tus pies, si oras fervientemente. De eso viene hablando el capítulo, ¿verdad? Pero cuando llegamos a los versículos anteriores, al versículo 15, por ejemplo, ¿verdad? Comienza a hablar ya específicamente de cuál es, en adelante, de cuál es la oración eficaz. Con eso concluye este capítulo 5, el apóstol Santiago, ¿verdad? Uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la oración eficaz del justo, oración eficaz. Eso significa que hay también oraciones no eficaces. ¿Y qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos para solucionar nuestros problemas? Para que Dios supla nuestras necesidades. Necesitamos oraciones eficaces, oración eficaz, ¿verdad? ¿Cuántos podemos decir en esta noche, yo necesito que mi oración sea eficaz? Porque yo necesito respuestas de Dios. Yo necesito soluciones a mis problemas. Yo necesito ver la gloria de Dios, el poder sobrenatural de Dios. De eso hablamos. Manifestado y expresado en mis circunstancias, en mis problemas, en mis dificultades, ¿verdad? Así que cuando llega a esta parte de la oración eficaz, dice Santiago que es la oración de fe, la oración que hacemos con fe, creyendo que Dios lo va a hacer, ¿verdad? Que Dios nos va a responder. También se refiere a la oración intercesora. Es importante, para que una oración sea eficaz, tiene que ser intercesora, de intercesión. ¿Qué significa? Que el problema de mi hermana, la petición de mi hermana, también es mi petición, es mi oración, es motivo de mi clamor y mi súplica delante de Dios. Amén. Sí, cuando la oración es así, y también la oración en la cual, y esto es importantísimo, yo quiero dejárselos en esta noche, la oración en la que debe haber siempre acuerdo, ¿verdad? Acuerdo, debe haber acuerdo. ¿A qué me refiero? Que cuando ha surgido algún inconveniente, ¿verdad? Algún roce, algún problema entre nosotros como hermanos en Cristo, pues tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando la oración es así, la oración es eficaz. Y Elías, el gran profeta Elías, tenía esa característica, ¿verdad? Él practicaba, tenía esa bendición extraordinaria, que su oración era eficaz. Allá y nos toca aquí en el versículo 17, dice que era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué significa eso? Que era un hombre con debilidades, como cualquiera de nosotros, como yo, ¿verdad? Como cualquiera. Y la Biblia, cuando habla de hombres, habla también, es genérico, es un término genérico, ¿verdad? Habla de hombres y de mujeres. Así que aquí todos estamos incluidos y todos tenemos problemas de carácter, tenemos debilidades, tenemos altibajos. Eso sucedía también en Elías, en el gran profeta Elías, ¿verdad? Que oró, dice aquí el apóstol Santiago, se refiere a este caso específicamente. Hay otros, muchos casos de milagros en los cuales Dios usó a Elías, ¿verdad? Pero en este caso específico dice que oró para que no lloviera, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? No llovió por 3 años y medio. Era una señal, ¿verdad? Una señal
seguramente para que el rey Acab y su esposa Jezabel, que eran los que gobernaban en este tiempo a Israel, bueno, ellos entendieran que la última palabra la tiene el Dios eterno, el Dios soberano. Él es nuestro Dios, el Dios todopoderoso, Él es nuestro Dios, amén. Sí, y precisamente tuvieron que, ante sus propios ojos, la oración de Elías tuvo una respuesta efectiva, una respuesta eficaz. Y luego dice que oró nuevamente para que lloviera. ¿Y qué sucedió? Llovió. De esto nos habla en Primera de Reyes, en el capítulo 17, el versículo 21, el versículo 1, comienza allí la historia de este suceso, de este acontecimiento, ¿verdad? Y luego en el capítulo 18, versículo 1 y versículos 41 al 45. Pero hay otras hazañas también en las cuales Elías intervino, ¿verdad? Recordamos el caso de aquel encuentro que tuvo Elías como único profeta de Dios contra 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, ¿verdad? Que eran profetas paganos, ¿verdad? Hechiceros. ¿Y qué sucedió en esa ocasión? Es otra de las historias, ¿verdad? Que nos narra Primera de Reyes, allí en estos capítulos. Dice que Elías oró para que, o le dio la oportunidad primero serían 450 más 400, serían 850, ¿verdad? 850 profetas, entre los 450 de Baal y los 400 de Acera. Y ellos comenzaron a hacer todos sus rituales, ¿verdad? Toda su actividad demoníaca, a clamar a sus dioses para que el altar que ellos habían establecido, habían levantado, ¿verdad? Que viniera fuego y que el altar se consumiera el holocausto, pero dice que nada sucedió. Luego Elías oró para que su altar, que donde habían puesto un montón de agua, habían vaciado un montón de cántaros de agua, ¿verdad? Aquello era una laguna, y oró a Dios para que descendiera fuego del cielo, y exactamente descendió fuego del cielo. No era cualquier cosa, ¿verdad? No era cualquier cosa. Y luego vino venganza, ¿verdad? Vino venganza. Dice que Elías destruyó todos aquellos profetas perversos, y eso por supuesto fue un motivo de mucha alegría, de mucha emoción para Elías, ¿verdad? Pero le causó, dice la historia bíblica, le provocó la ira, sobre todo de Jezabel, la esposa del rey Acab, ¿verdad? Donde Jezabel lo perseguía, lo quería matar, lo quería destruir. Elías tuvo que huir por allá, estuvo bien triste unos días en una cueva, ¿verdad? Después debajo de un enebro, y bueno, Elías era un hombre sujeto a pasiones, era inconstante, ¿verdad? En lo que se refiere a su carácter. El carácter del cristiano es importantísimo, amados hermanos, porque determina la forma de respuesta que nosotros podemos dar, que nosotros vamos a dar ante una circunstancia determinada, ¿verdad? Ya hemos visto estos casos, estos ejemplos. En el caso de Elías hay otros más, sí, pero Elías tenía esa situación, era muy débil de carácter en este sentido, a pesar de ser un hombre de fe, a pesar de ser un hombre de oración, a pesar de ser un hombre que veía la gloria de Dios manifestada, ¿verdad? En lo que hacía para Dios, en todos los aspectos. Sin embargo, Santiago dice, a pesar de ser un hombre inestable en cuanto a sus emociones, ¿verdad? En cuanto a sus sentimientos, sin embargo, era un hombre
que buscaba el rostro de Dios de todo corazón, lo buscaba en oración y Dios le respondía, Dios siempre lo respaldaba. Y a lo que se refiere principalmente el apóstol Santiago es que si Dios lo hizo así con Elías, que tenía pasiones semejantes a las nuestras, pues también Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros. Dios lo puede hacer. Amados hermanos, yo creo y les digo de todo corazón, yo lo creo de todo corazón, que este es el tiempo para que la gloria de Dios sea manifestada aquí en El Salvador. He tenido el privilegio de visitar ya quizás unas 25, 30 iglesias, sí, donde Dios ha querido que visite, que esté en diferentes lugares del Salvador. La semana pasada estuve en Santa Rosa de Lima, tuve la oportunidad de hacer una campaña allá. La semana anterior estuve en San José Villanueva, trabajando allá con los hermanos de Josué, que están allí en esa población. Y siento que hay temores, ¿verdad? Hay temores, hay incertidumbre, ¿verdad? Hay como ciertas limitantes que no nos están permitiendo en este momento histórico para El Salvador, no nos están permitiendo ser portadores de la gloria de Dios. Yo creo que este es el tiempo. Este es el tiempo. ¿Tenemos problemas? Claro que sí, tenemos problemas. Aquí también en El Salvador hay problemas. Tenemos en cierta forma amenazas, tenemos limitaciones, sí las tenemos. Pero es precisamente en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles, en los tiempos de desierto donde la gloria de Dios se hace manifiesta. ¿Y habrá algo imposible para Dios? Les pregunto. Claro que no lo hay. Claro que no lo hay. Entonces, amados hermanos, si Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿verdad? Ya lo hemos visto brevemente, ¿verdad? Semejantes a las nuestras, dice Santiago, hace la aclaratoria. Y yo lo recibo y lo reconozco en mi propia vida, ¿verdad? Pero Santiago también, buscando de Dios, confiando en Dios, activando su fe, Elías vio la gloria de Dios. Y Santiago también, ¿verdad? Santiago también fueron hombres prosperados por la voluntad de Dios. Estaba viendo el significado de esta palabra de pasiones, y dice que son sentimientos vehementes o sentimientos impetuosos capaces de dominar la voluntad y perturbar la razón, ¿verdad? Como por ejemplo el amor, el odio, los celos, la ira, intensos y todas estas cosas que son características. ¿Por qué es importante que nosotros controlemos las pasiones dentro de nosotros, canalicemos, mejor dicho, y no que las pasiones, sobre todo si son pasiones negativas, ¿verdad? Pasiones destructivas como estas que hemos mencionado, no que las pasiones nos controlen a nosotros, no que los sentimientos insanos que puedan producirse dentro de nosotros nos controlen, nos dominen, sino que nosotros controlar, ¿verdad? Porque para eso tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, tenemos el respaldo del Espíritu Santo, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita y que nos ofrece toda libertad, una libertad completa, precisamente para que veamos cuán destructivas y dañinas pueden ser o son las pasiones incontroladas en nuestra vida. En el mismo libro de Santiago, en el capítulo 4, dice Santiago del versículo 1 en adelante: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mire, estamos hablando aquí de dos sucesos, ¿verdad? De dos cosas que están haciendo estragos con la humanidad. Están haciendo estragos, grandes daños. No sé si ustedes lo consideran así en nuestras sociedades, aquí en El Salvador, en Venezuela, bueno, no se diga. Tremendos daños, grandes daños. Y está hablando de guerras
y de pleitos. Pero esto no solamente perjudica naciones, perjudica países, perjudica también hogares, perjudica familias, daña relaciones entre padres e hijos, daña relaciones entre esposos, ¿verdad? Cuando las pasiones de iniquidad hacen de las suyas, permitimos, mejor dicho, que hagan de las suyas en nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso Santiago dice aquí en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y con otra pregunta responde y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mire, pasiones que combaten, que hacen guerra, pero unas guerras terribles, guerras sin cuartel en nuestros miembros, dice, es decir, que afectan todo nuestro ser. ¿Y cuál es la recomendación bíblica para que nosotros conduzcamos nuestra vida o todo nuestro ser de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todo nuestro ser, todos nuestros miembros, espíritu, dice, alma y cuerpo, nosotros lo guardemos irreprensible, esa debe ser la meta de cada cristiano, irreprensible hasta el día de Jesucristo. ¿A qué se refiere? Hasta el día en que ya estemos con el Señor, que puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Pero miren, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? ¿Qué pasiones estarán afectando nuestra vida? Aquí enumera, menciona algunas también y dice la codicia. La codicia, por ejemplo, codiciáis y no tenéis. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, codiciar y no tener. Matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Muchas veces no necesariamente hay que agarrar un revólver, una pistola, ¿verdad? Y dispararle a alguien y constituir allí un acto trágico. Muchas veces matamos también con nuestras palabras, matamos, destruimos a otros con nuestras actitudes, ¿verdad? Con nuestra manera de ser no de acuerdo, no acorde con la voluntad y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es lo que les parece a ustedes que resalta, que sobresale en estos versículos del capítulo 4? Que todo esfuerzo que nosotros podamos hacer, si nuestra vida no está alineada con la voluntad de Dios, de acuerdo a las enseñanzas que Dios nos ha establecido en su santa palabra, pues todo esfuerzo será en vano. Todo esfuerzo será en vano. Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no edifica el negocio, en vano será, en vano será. Si Jehová no guarda la ciudad, todo el esfuerzo que se pueda buscar, que se pueda establecer, dice la palabra de Dios, que será en vano, será en vano. Sí, y allí precisamente radica la necesidad de que nosotros estemos establecidos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, aquí cerquita, ¿verdad? Un poquito adelante, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, el versículo 1 en adelante dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Qué maravilloso, ¿verdad? La obra de Cristo venció el pecado. Y si Cristo venció, pues nosotros también vamos a vencer.
porque somos más que vencedores en Cristo. Hemos vencido por la sangre del Cordero, dice Apocalipsis 12:11, y por la palabra del testimonio, esta palabra que creemos, esta palabra que predicamos con tanta alegría, con tanto ánimo, con tanta disposición, ¿verdad? Y continúa diciendo, 1 de Pedro capítulo 4, el versículo 2, para que no vivamos el tiempo que nos resta en esta carne, en este cuerpo, fíjese bien, para que no vivamos el tiempo que nos resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado. ¿Cuántos podemos decir en esta noche? Basta ya el tiempo pasado, ya está bien, ¿verdad? Ya basta con lo que lamentablemente quizás no hicimos en obediencia, en rectitud, conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, mire, más sinónimos de pasiones, resultados, consecuencias de las pasiones, si las dejamos que actúen, que obren libremente en nosotros, en nuestras vidas, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya. ¿Cuántos podemos decir en esta noche? Basta ya. Yo sé que la manera como he venido conduciendo mi vida, y somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos creído en Cristo. Pero mire qué interesante, hermanos, cuando nosotros hacemos un alto en nuestra vida, y yo le he estado pidiendo a Dios que esta noche nos conceda esa oportunidad de hacer un acto, de reflexionar, como dice en 1 Corintios 11, de examinarnos a nosotros mismos, de probarnos y de reconocer, ¿verdad?, que quizás algunas actitudes, algunas costumbres, algunas maneras de comportarnos no han sido las más adecuadas, sobre todo delante de Dios primero, que todo lo ve, que nos conoce desde el vientre de nuestra madre y conoce cada pasito, cada acción que nosotros realizamos. Dios la conoce, Dios lo sabe. Nada, absolutamente nada, está escondido de los ojos de Dios. Y qué bueno que en esta noche yo le he estado pidiendo al Señor, al Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayuda a tu pueblo, ayúdame a mí, para poder discernir, poder entender a la luz de tu palabra, entender qué cosas yo he venido haciendo, ¿verdad? Qué actitudes han habido en mi vida que en vez de traer bendición a mi hogar, bendición a mi familia, bendición para el pueblo de Dios, han hecho todo lo contrario. Han sido dañinas, han sido destructivas, han producido quizás impedimento, un estorbo, ¿verdad? Para que la obra de Dios crezca, la obra de Dios avance, la obra de Dios se desarrolle. Lo podemos lograr con la ayuda del Señor cuando nosotros nos disponemos. Yo estoy convencido, amados hermanos y hermanas, que lo único que Dios necesita es nuestra disposición. Nuestra disposición. Cuando le decimos al Señor, como dice Gálatas 2:20, Señor, aquí vengo a ti, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no quiero vivir para mí, ya no quiero vivir una vida egoísta, ¿verdad? Centrada solamente en mí, ¿verdad? Quiero de ahora en adelante vivir para ti, Señor. Ya no vivo yo, hacer esa declaración, mas Cristo vive en mí. Y quiero que lo que yo viva de ahora en adelante, vivirlo para la gloria y para la honra de mi Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Qué lindo, ¿verdad? Las cosas que Dios hace. ¿Cuántos creen que Dios hace cosas extraordinarias? ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios son como la altura de los cielos sobre la tierra?
¿Cuántos creen que esta noche es una noche de oportunidad para que nuestra vida cambie, para que entremos en un nuevo proyecto de Dios? Ese es el deseo de Dios. Si yo lo creo, yo lo creo. Miren qué lindo, cómo cambió la vida del apóstol Pedro, ¿verdad? Cómo era Pedro antes y durante los días de la crucifixión. Y antes, ¿cómo era Pedro? Pedro era, hablo del apóstol, Pedro era extrovertido, ¿verdad? Pedro era a veces violento, le cortó la oreja al soldado. Pedro a veces era las pasiones, miren, cuando la vida es controlada por las pasiones, es decir, por la carne y no por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pedro a veces era melancólico, era miedoso, ¿verdad? Cuando la muchacha lo señaló y dijo, este también andaba con él, andaba con Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó y lo negó otra vez y lo volvió a negar. ¿Verdad? Qué tremendo. Después dice que lloró a ríos, a mares, lloró amargamente. ¿Cuántas veces nosotros, después de cometer los errores, de darnos cuenta que no hemos estado actuando rectamente, conforme el modelo perfecto que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y hemos causado quizás daños, hemos sido destructivos y no edificadores, constructores, hemos sido dañinos en vez de ser de bendición. Nos ha sucedido, en el caso mío me ha sucedido, lo reconozco. Pero ¿cómo cambió el apóstol Pedro después del derramamiento del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo? Y allí es donde yo quiero llegar al final de esta meditación. Ser llenos del Espíritu Santo es un don de Dios que está disponible para todos por igual. No hay acepción de personas, no hay nada, ninguna limitante, ningún obstáculo. Para todos el Espíritu Santo está disponible. ¿Cómo cambió Pedro? Después de ser lleno del Espíritu Santo con los 120 que obedientemente se quedaron en Jerusalén esperando el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, cambió radicalmente. Inmediatamente en el capítulo 3 lo vemos comenzando a prestarse para que la gloria de Dios se manifestara en milagros, en maravillas, en señales. ¿Y cuántos creen que esos mismos milagros y esas señales, así como Pedro y Juan le dijeron al paralítico, al cojo de nacimiento, le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda? Y no solamente declararon la palabra, sino que lo tomó Pedro por la mano y le pegó el levantón y el hombre quedó sano y comenzó a brincar después de 40 años de dolor y sufrimiento. Y ese mismo Dios que comenzó a manifestarse con gran poder y gloria en la vida del apóstol Pedro, es el mismo Dios suyo, hermana, es el mismo Dios suyo, es el mismo Dios suyo, es el mismo Dios de ustedes, de niños, de jóvenes, de adolescentes, de hombres y mujeres de Dios. Es el mismo Dios, es el Dios que quiere manifestar su poder y su grandeza en estos tiempos difíciles precisamente que estamos viviendo. Es el mismo Dios que sana toda enfermedad. Es el mismo Dios que sana. Él sana. Él sana. Yo salí de Venezuela, cuando nos veníamos, el médico me dijo, no te vayas a ir porque te vas a morir en el avión. Tenés la próstata podrida, desastrosamente dañada, me dijo. Y tenía unas fiebres, unas calenturas que no las soportaba. Leila es testigo. Y yo le dije, no, nos vamos, en el nombre de Jesús nos vamos. Y yo sé en quién he creído, que mi Dios es poderoso. Todavía venía en el avión y con el bamboleo del avión, ahí venía medio mareado. Cuando llegamos al día siguiente me sentí mejor, el otro día me sentí mejor. A la semana me recomendaron que fuera al médico, al urólogo. El urólogo me examinó en San Salvador y me dijo, usted tiene la próstata de un niño, me dijo. Y yo dije, Dios santo, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Y hasta el día de hoy, Leila tenía que andar limpiando, hermanos, no contenía, era una cosa tremenda, desastrosa. Nunca me había sentido tan mal así.
pero nuestro Dios sana. Cristo sana, porque Él llevó nuestras heridas, llevó nuestros sufrimientos en la cruz del Calvario. Y esto hay que predicarlo, esto hay que decirlo, Pero nuestra vida tiene que ser consona, de acuerdo a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Si dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 13, dice que la meta nuestra debe ser, y yo quiero dejarles esto como reto, amados hermanos, y si Dios permita que nos volvamos a ver aquí o en el cielo, donde sea, porque vamos en este peregrinar, ¿verdad?, a la tierra prometida, que nuestra meta sea, quiero dejarles el capítulo 4, versículo 13 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si quiere, repítalo conmigo y repítalo con fe, una declaración de fe. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una mujer perfecta. Esta es la meta. ¿Cuántos pueden decir, yo quiero ser ese varón perfecto? Yo quiero ser ese padre de familia perfecto. Yo quiero ser ese compañero de trabajo perfecto. Yo quiero ser ese amigo, ese vecino perfecto. Sí lo podemos lograr, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a alcanzar esa medida, que esa sea nuestra meta, alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el versículo 7 habla de que el propósito de Dios es perfeccionarnos. El segundo propósito es edificarnos, edificar a su iglesia, edificar la iglesia. Cada uno de nosotros es tarea de todos y de cada uno. Nosotros, cada quien, edificamos a nuestro hermano, hablamos cosas espirituales, adoramos a Dios con cantos, con salmos, con himnos espirituales y nos edificamos. Y el Espíritu Santo allí en esa vida quiere estar, el Espíritu Santo quiere rebosar, el Espíritu Santo se deleita en la vida de cada uno de ustedes. Y el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios comienza a operar milagros y maravillas, señales y prodigios, sanidades, milagros en todas partes. Y Satanás en esas condiciones simplemente tiene que huir, porque la palabra de Dios dice resistir al diablo y el diablo huirá. El diablo tiene que huir. ¿Cuántos creen que el diablo tiene que huir? El diablo tiene que huir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tiene que huir. Bien, hermanos, amados, el pastor me dijo que el tiempo aquí es en todas partes, ¿verdad?, en el mundo. El tiempo es un factor bien determinante. Ojalá que tuviéramos una vigilia y pudiéramos compartir más. Pero yo quiero que aprovechemos estos minutitos. Quiero pedirles que se pongan de pie, Y en un acto de fe, Dios ve los actos de fe. De esto yo lo creo perfectamente. Yo lo he visto la manifestación maravillosa del poder de Dios. Cuando nosotros levantamos, por ejemplo, hay muchos actos de fe, pero, por ejemplo, cuando nosotros levantamos, yo les animo que usted levante sus manos al cielo, levante sus manos a Dios. Dios está viendo su mano ahí, Dios está viendo su mano. Cualquier necesidad que usted tenga, cualquier conflicto personal que usted ha estado experimentando en su vida, ¿verdad?, que usted reconoce en esta noche. Este es un milagro del Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Esto se llama revelación de lo alto. Esto viene del cielo. Viene del cielo. Este es algo grandioso. Sí, cuando el Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo, se place en venir y posar en la vida de cada uno de sus hijos, de sus hijas, de cada uno. Porque Él conoce los corazones y Él conoce las necesidades. Él conoce los problemas. Él conoce
los conflictos, las pasiones que han estado dominando nuestra vida, que han estado afectando quizás nuestras familias, nuestros hogares. Dios nos ha dado hogares, nos ha dado familias para que sean un oasis de paz, un oasis de bendición, que sean antorchas encendidas que puedan iluminar ante la oscuridad que se cierne sobre este mundo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro en esta noche que en este momento que Dios comienza a hacer cosas lindas, cosas lindísimas comienza a hacer. Aquí está obrando el Espíritu Santo, ahí está obrando, Él está aquí. Él se hizo presente en este lugar desde muy temprano y dijo: yo sé que mis hijas, yo sé que mis hijos, grandes y pequeños, sin ningún tipo de diferencias, yo sé que mis hijos vienen sedientos por mi palabra y vienen con sus corazones dispuestos a recibir, reciben esta noche, reciba. Ahí está el Espíritu Santo tomando control. Claro que hay una voz extraña que le puede decir en este momento: no vas a poder, tú no lo puedes lograr, tú no lo puedes obtener, tú no puedes llegar a ese nivel supremo, superior de plenitud en el Espíritu Santo. Esa es la voz, pero esa es una voz ajena. Esa no es la voz de Dios. La voz del Espíritu Santo le dice: sí, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar la fortaleza. Yo te voy a dar la voluntad. Yo te voy a dar la capacidad. Porque yo he determinado en esta noche que tu vida sea una fuente abundante de bendición. Lo único que Dios espera es que nosotros nos dispongamos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37 dice: si alguno tiene sed, si alguno llegó con sed espiritual en esta noche, con angustias, con preocupaciones, si con cualquier tipo de necesidad, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ustedes lo han hecho, ustedes han venido aquí al lugar indicado, en el momento indicado. Venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El que cree en mí, dice Juan 7:37, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo declaro ríos de agua viva, ríos del Espíritu Santo fluyendo, refrescando su vida, llenando su vida, saciando toda necesidad, dando nuevas fuerzas. Él es la fuente de toda fuerza, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Allí sí se marca la diferencia. Es con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos le pueden decir en esta noche: Espíritu Santo, ven a mi vida y lléname, Señor, sáciame, como cantábamos al inicio del servicio, del culto: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. ¿Cuántos le dicen al Señor en esta noche: ya no quiero ser igual? Ya no quiero ser igual, solamente eso. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Reconozco que tengo que buscar cambios, que permitir cambios en mi vida. Tengo que permitirlo, tengo que hacerlo. Ya no puedo seguir igual. Y el Espíritu Santo dice: aquí estoy. Porque el que más lo ha deseado, el que más ha anhelado llenarte, saciarte, sustentarte, cuidarte, protegerte, bendecirte, prosperarte, llenarte con todo tipo de bendiciones, el que más lo he anhelado soy yo, dice. Así es que, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, reciba. Ahí está. Reciba. Ahí está el Espíritu Santo. Él es dulce, Él es precioso, Él es maravilloso. En el nombre de Jesús, ya problemas se están resolviendo a la distancia. No hay distancia
que obstaculice la manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo. Ya necesidades están siendo suplidas. Esta misma semana va a venir una provisión milagrosa de Dios. Esta misma semana va a venir una respuesta de Dios, porque ya el Espíritu Santo ha comenzado a trabajar en su vida. Ya el Espíritu Santo lo está haciendo. Él va delante de usted preparando el camino, abriendo puertas, haciendo maravillas. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta noche? En señal de fe, en señal de confianza. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Yo me voy con mi porción. Yo vine a poseer mi porción que tú me tenías preparada para esta noche. Yo me voy feliz, Señor. Yo me voy contento para seguirte adorando, para seguirte glorificando, para seguirte exaltando. Gracias, Señor. Que sea hecho conforme a tu palabra, Señor.